Vamos a descubrir del amor del Señor a través de las Escrituras, porque Dios es amor. Amén. Dios no hace amor, Dios no da amor, Dios no piensa en el amor, Dios es amor. Su esencia plena es el amor. La palabra que vamos a, miren tan linda la imagen, ¿sí la ven? El Espíritu Santo derramado en Pentecostés sobre las vidas. Y hoy en nuestras vidas, amén. Él está en nuestra vida. Él vino para vivir en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Así que no estamos solos, no estamos huérfanitos acá en la tierra. Él dejó al Paráclito, al Consolador, a su buen, dulce y amado Espíritu Santo, la persona maravillosa del Espíritu Santo, a morar en nosotros, a vivir en nosotros. Hermano, buenos días, bienvenido. Así que vamos a estudiar hoy el Salmo 1. Si usted no trajo su escritura, entonces ahí puede ir leyendo conmigo. Y los que trajeron sus Biblias, quiero que la tengan a mano para que por favor me colaboren buscando los siguientes textos que vamos a leer. Amén. Vamos a leerlo todo de corrido y luego vamos a estudiarlo. Vamos a entender hoy claramente qué es lo que realmente el Señor nos quiere decir en este salmo. Amén. Porque tal vez lo hemos oído muchas veces, lo hemos leído muchas veces, tal vez nos lo han enseñado muchas veces, pero vamos a ver hoy realmente qué el Señor quiere enseñarnos. Entonces vamos a empezar la lectura. Amén. Miren tan hermosa la Trinidad. ¿Dios qué? Trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas diferentes, un solo Dios verdadero. Amén. Entonces eso es lo que vamos a tener claro. Entonces vamos a leer el Salmo. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Duro, ¿no? Tremendo eso, tan duro. Pero vamos a estudiar, porque estamos aprendiendo que no todo lo que yo leo en las Escrituras puedo leerlo y tomarlo literal como está ahí, sino que en cada pasaje de la Biblia yo debo encontrar a Jesús. Yo debo encontrar a Jesús. Porque la Escritura dice que Él quiere que nosotros le conozcamos y le entendamos. Y para poder conocerle y poder entenderle, pues tenemos que buscarlo donde Él está, ¿cierto? Donde se habla de Él, en la palabra del Señor, para que se haga viva esa palabra en nosotros. Entonces, si yo leo esto así literal como está, ¿cierto? Entonces voy a decir lo siguiente. Por ejemplo, si interpreto literal, voy a decir que esta doctrina de este versículo me contradice totalmente la gracia del Señor. La doctrina de la gracia y la dispensación de la gracia, que es el tiempo en el que estamos nosotros ahora. Y vamos a mirar por qué. Vamos a entender por qué. Porque si leemos literal tal cual este versículo me lleva a mirarme a mí mismo y me lleva a darme cuenta que yo tengo una deuda con el Señor y que yo tengo que caminar así o así o así para poder recibir de Dios algo. Y entonces se me convierte en un problema,
Porque entonces yo, Patti, todo el tiempo tengo que estar pensando, no, es que yo tengo que hacer bien, no, es que yo tengo que pensar bien, no, es que yo tengo que ir es por acá, no, es que yo tengo que hacer es esto, para que Dios me dé, porque es que entonces volvemos todo esto como los papás con los niños. Si te portas mal, no te doy el helado. Si sacas malas notas, no te llevo al paseo. Si no tiendes la cama, no vas donde tu amiga. Tú como te portaste juicioso, a ti sí te llevo al paseo. Tú como me hiciste obediencia, entonces a ti sí te compro el helado mañana. Y entonces todo se nos va a volver en un hacer por mis propias fuerzas. Yo, Patti, ¿cierto? Que no camino en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores me siento. Y entonces nos han enseñado que ese varón que se sienta en silla de escarnecedores es el que se sienta a chismosear y a hablar mal del uno y a escarnecer del otro y un montón de cosas. Yo no sé si a ustedes les han enseñado así, pero a mí en un tiempo me enseñaron así. Y me enseñaban esto, este Salmo 1, y entonces en vez de volverse una bendición y un refrigerio y un descanso para mi vida, se volvía una carga. Porque entonces yo en mis propias fuerzas tengo que mirar a ver si dejo de hacer o no dejo de hacer, si hago o no hago, a ver si me gano el favor de Dios o me gano el castigo. Pero vamos a empezar a mirar el texto y aunque les parezca extraño, vamos a empezar por el revés. Primero vamos a mirar el versículo 6. Y el versículo 6 dice... 6. Sí, por favor. ¿Qué dice? Jehová conoce ¿qué? El camino de los justos. Jehová conoce el camino de los justos. Bueno, entonces si Jehová conoce el camino de los justos, quiere decir que es una persona que tiene que caminar justamente. ¿Y quién puede caminar justamente? ¿Quién de nosotros ha podido caminar justamente alguna vez? Desde el principio de nuestros días hasta hoy en todo. ¿Justamente? Ninguno de nosotros, ¿cierto? Pero si miramos por un momento Juan 14:6, sus Biblias si las tienen ahí, si no yo les voy a ir leyendo acá. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Si Él dice que Él conoce el camino de los justos, es porque un camino, pero es que no es cualquier camino. Juan 14:6 me dice, yo soy. ¿Quién está hablando ahí? El Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Cierto? Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si Jehová conoce el camino de los justos, es porque la persona de la que el Señor está hablando aquí es una persona que ya está en el camino. Entonces, ¿cuál camino es el que el Padre ve cuando me ve? ¿A quién conoce realmente el Padre en mí? ¿A mí? ¿Ve a Patti? Ve al Señor Jesús en mí, porque ahora Cristo vive en mí. Cuando yo entregué mi vida al Señor y le dije, sí Señor, yo te recibo como mi Señor, como mi suficiente Salvador, yo creo en ti, yo me arrepiento de mis pecados, yo quiero que mi nombre esté en el libro de la vida eterna y que si cierro mis ojos hoy a este mundo, yo pueda encontrarme con el Padre. Y lléname de tu Espíritu Santo. Y hice esa oración sencilla de fe y creí que el Señor Jesús es el Salvador de mi vida y confesé con mi boca. Entonces a partir de ese día ya el Padre no me ve a mí, ahora ve a quién, a Jesús en mí. Ese es el verdadero camino que ahora hay en mí. Entonces, ¿en quién reconoce el camino? ¿En quién reconoce el camino del Señor? En el justo. Pero ¿quién es el justo? Jesús es el justo. Y ahora yo soy justo porque he sido justificado
por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, si nos damos cuenta, cuando dice Jehová reconoce el camino de Adrianita, entonces es que Jehová reconoce a Jesús en la vida de Adrianita. Porque donde Jesús vea a Pati, pobre Pati. Donde el Señor me ve a mí, me ve como me veía antes, destituida de su gloria y de su presencia, destituida, porque la Escritura dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, antes de tener la justificación de Cristo en mi vida, el Señor que veía en mí, mi pecado, me veía destituido, este está allá. Pero a partir de Jesús en mi vida, ahora he sido ¿qué? Justificado. Entonces ahora Jesús ve que el camino, Dios el Padre ve el camino en mí, que es Jesús. ¿Sí ven? No me ve a mí, ni las sendas que yo camino por mi propia cuenta. Ve a Jesús en mí. Por eso tú y yo no hemos sido consumidos. Porque el Padre ve, reconoce el camino del justo. Ahora soy justo por la gracia, por la justificación de Cristo. Pero el camino es Jesús al que ahora el Padre ve en mí. Amén. Entonces, ¿qué es la justicia en el Nuevo Testamento? La justicia en el Nuevo Testamento no es otra cosa sino que fuimos sustituidos por Él en la cruz del Calvario, que derramó su sangre para perdón de nuestros pecados, muriendo en la cruz por nosotros para nuestra redención. Eso es ahora ser justos, ser justificados, no por nuestras propias obras, sino por la obra de la cruz. Ahora Él en nosotros. Amén. Entonces se está viendo toda la interpretación cristocéntrica. Vamos ahora, Jesús es el único camino, Jesús es la única ofrenda grata al Padre. Es la única ofrenda que el Padre reconoce a Cristo en mí. Ahora, si el camino es Jesús y la justicia de la cruz es la que está en mí, entonces miremos qué dice 2 de los Corintios 11:14. Porque si el camino de nosotros es Jesús, quiere decir que hay otro camino, ¿o no? Nosotros ya recorremos, tenemos un camino, que es Jesús, ¿sí o no? ¿Tenemos un camino que es Jesús? Sí. Y si nosotros tenemos un camino que es Jesús, pero hay otros que no tienen el camino que es Jesús, es que hay otro camino. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? La puerta angosta y la puerta ancha. Dos caminos. Tú escoges por cuál puerta entrar. Tú escoges por qué camino andar. ¿Sí? Glorita, ¿qué dice ahí? 2 de los Corintios 11:14. Dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Si se dan cuenta, hay otro camino. El camino de Satanás. Y nosotros podemos escoger qué camino andar. Dios nos dio un libre albedrío. O caminamos por el camino que es Jesús, dejamos que ese camino esté en nosotros y gobierne nuestra vida, o dejamos que el camino del enemigo sea el que nos dirija, nos guíe y nos lleve el camino. Nosotros decidimos qué hacer, por qué camino andar. ¿Sí? Entonces, Satanás solo le interesa imitar y engañar, ¿cierto? Él vino a matar, a robar y a destruir. Pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces la otra justicia es la justicia personal, ¿cierto? La justicia de yo hago, yo voy, yo tengo, yo puedo alcanzar, yo puedo hacer. Romanos 3:21 dice, ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Ahora, nosotros no podemos ser justificados por la ley del Antiguo Testamento, somos justificados por la gracia a través del Señor Jesucristo, ¿cierto? Porque la Escritura a mí me dice que no hay nadie bueno, no hay ni uno solo bueno, no hay nadie que haga lo bueno, dice la Escritura. Nosotros podemos pensar a veces y creer a veces que somos buenos,
¿Y qué hace? Ah, es que yo no le hago mal a nadie. Yo no le robo a nadie, yo no le quito a nadie, yo no me emborracho, yo vivo juicioso o juiciosa, yo trabajo, yo llevo lo de mi casa, yo me estoy justificando por mis propias obras. Y nadie puede ser delante de Dios justificado por sus propias obras. Porque la Escritura es clara y dice que somos salvos por la gracia del Señor y no por las obras para que nadie se gloríe. Entonces, nosotros estamos ahora en el camino. El camino de los justos es el Señor Jesucristo. El otro camino es el camino de los malos, ¿cierto? Mas la senda de los malos perecerá. La senda de los malos es la de aquellos que andan en desobediencia y siguen el camino del enemigo. Ahora, ¿qué dice el siguiente versículo, el 3? Ahora vamos a mirar, porque este lo vamos a enlazar con el versículo 3, ¿sí? Ahora miremos qué dice el versículo 3. Dice el 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Quién? ¿El varón? ¿Que habla del principio? Porque ¿cómo empieza el salmo? Bienaventurado el varón, ¿cierto? Que caminamos. Pero vamos a mirar si este varón es ese, o somos nosotros, o quién es. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bueno, si habla de un árbol plantado junto a corrientes de aguas, esta agua es la que sustenta el árbol, ¿cierto? Sube por la raíz del árbol y hace que el árbol ¿qué? Produzca fruto, ¿cierto? Pero entonces vamos a mirar, ese árbol es el varón, tú y yo, nosotros. ¿Tú qué piensas, Lucre? Que ese árbol es el varón, ¿eres tú? ¿Soy yo? El Espíritu Santo. Fredicito, ¿qué dice? ¿Quién es el árbol? El varón. El varón, ¿cuál varón? Del que habla al comienzo. Del que habla al comienzo. ¿Pero eres tú? ¿Soy yo? ¿O quién es? Ah, eres tú. Ok, muy bien. Tú no, porque tú sabes. Ya necesita medir. Ya necesita. Si el salmo empieza diciendo bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, ni así, este árbol es el varón. ¿Quién es? ¿Quién representa a ese varón? ¿A quién? Cristo. ¿Segura? Ya necesita. ¿Estás segura? ¿Totalmente segura? ¿Sí? ¿O eres tú? De lo que tú crees, Jesús. Bueno, vamos a mirar qué dice Juan capítulo 15, verso 1. ¿Sí nos estamos dando cuenta de cosas? Mire, el Señor hoy nos va a quitar unas cargas tremendas que muchos de nosotros tal vez hemos traído en el camino del cristianismo, porque nos ha tocado cargar muchas cosas que no debiéramos haber estado cargando. ¿Sí? Juan 15:1 dice, ¿qué dice? ¿Qué dice Juan 15:1? A ver, Lucre, párate y lees así como... Juan 15:1. Bueno, sí, del 1 al 3, al 4. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Sí? Sí, hasta el 4. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os ha hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, sino permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis
y os será hecho. Amén. Entonces, ¿qué les parece? ¿Quién es este árbol del que habla el Salmo? El Señor Jesucristo es el árbol. Él es el que está plantado las corrientes de agua. ¿Quiénes son las corrientes de agua? ¿Quiénes las corrientes de agua? El Espíritu Santo. Él dijo que era el agua viva, ¿cierto? El Espíritu Santo es el agua viva. Entonces, si Jesús es el árbol que está plantado junto a las corrientes de agua, que es el Espíritu Santo, imagínese ahora usted, cierre sus ojos por un momento y piense en un árbol grande, fuerte. Piense en un árbol, en una vid. Piense en las uvas. Imagínese usted ahí la raíz del árbol absorbiendo el agua viva, ¿cierto? Que sube por el tronco del árbol, que va por las ramas, y esas ramas sostienen ahora unos frutos, que son las uvas, los racimos de uvas. Ahora trate usted de imaginarse dónde está usted en ese árbol. Piense dónde puede estar usted en ese árbol. Si la Escritura dice que Jesús es el árbol que está plantado junto a la corriente de agua, ¿cierto? Y que lleva fruto, y que Él limpia a ese pámpano para que dé fruto, y que ya estamos limpiados por la palabra del Señor, y que si permanecemos en el Señor vamos a dar fruto, porque separados de Él nada podremos hacer. Usted tiene que grabarse eso en su cabeza y en su corazón. Separado de Dios nada puedo hacer. Separado de Dios nada puedo hacer. Todos son frutos infructuosos, obras infructuosas que un día no van a existir más, se van a acabar, van a perecer. Pero si ahora el camino de Jesús está en mí, ¿cierto? Ahora el árbol es Jesús, sus aguas son el Espíritu Santo que fluyen por dentro de ese árbol, y tú y yo estamos ahí cogidos del árbol. ¿Sí ven que dice? Yo soy la vid y vosotros ¿qué? Los pámpanos. ¿Saben qué somos nosotros? El palito nomás. Ese palito que sostiene el fruto. Eso es lo que somos tú y yo en él. ¿No es más fácil ser pámpano que tener que ser árbol? Dígame usted si no es más fácil ser pámpano. Además a usted y a mí no nos toca hacer absolutamente nada. Vea, el árbol con sus raíces absorbe el agua de vida, la deja subir por todo su tronco y la esparce hasta los pámpanos. Y los pámpanos solo tienen que dejar que esta savia pase por ahí y dé fruto. ¿No es extraordinario eso? ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso ser un pámpano? Es maravilloso ser un pámpano, donde la savia que es el Espíritu Santo, su agua viva, fluye a través de nosotros y produce fruto del Espíritu. Es que el fruto ni siquiera usted, ni yo, ni es mío, ni es suyo. Es fruto del Espíritu. El Espíritu Santo es el que produce el fruto en usted y en mí. Pero ¿cuál fruto? ¿Cuál fruto? Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Se acuerdan de que la esencia del Padre es amor? Paz, gozo, benignidad, bondad, paciencia, mansedumbre y fe. Ni a usted ni a mí nos toca estarnos esforzando por amar a nadie. Solo si permanecemos, ¿sí vio que digo? Si permanecéis en mí, ¿cierto?
Yo soy la y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podréis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Quiénes son esos pámpanos que no permanecen en el Señor? ¿Se acuerdan del otro camino? Pues los que permanecen en el otro camino. Los que permanecen en el camino de Satanás y manejada su vida por él. Dice que serán cortados como pámpanos, se secarán y serán echados al fuego. Pero si tú y yo, que ahora entendemos quién es el varón es Cristo. El varón es el Señor Jesucristo. El varón es Él es el que hizo la obra. Él es el que trabaja en nosotros. Él es el que hace que los ríos de agua viva fluyan en nuestro interior y ahora podamos dar fruto, mucho fruto. Entonces, si sabemos cuáles son las aguas, miren lo que dice Juan 4:13, perdón. Respondió Jesús y le dijo, ¿a quién le está hablando hoy? A la samaritana. Recordemos Juan capítulo 4, Jesús y la samaritana. Y Jesús le está diciendo a la samaritana, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¿El agua cuál? El agua natural, el agua del pozo, ¿cierto? ¿Cuáles aguas bebemos o bebimos nosotros por mucho tiempo? Los afanes de la vida, los afanes del mundo, la vanagloria de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, todo eso en que andábamos en otro tiempo, dice la escritura, en las que andabais en otro tiempo. En los afanes, en buscar, en mirar, sí, los adulterios, las fornicaciones, las lascivias, las mentiras, todas esas cosas en que vivíamos, dice la escritura, así como erais vosotros en otro tiempo. Mas ahora, ¿qué dijo el Señor? Dijo que el árbol lo ha podado, ¿cierto? Y que por el agua de la palabra. Y que no, a través del agua de la palabra que Él nos limpia. Y dice que cualquiera que bebiera de esa agua volverá a tener sed. Mas el que bebiera del agua que yo le daré, el agua con agua, el agua del Espíritu, el agua de vida. Ese río que corre de nuestro interior y salta para vida eterna. ¿Cierto? Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y Juan 7:38 dice, el que cree en mí como dice la escritura. Porque muchos les preguntamos, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero ¿cómo cree usted en Dios? Ah, no, yo creo a mi manera, no, es que yo soy así. Y yo creo así y punto. Pero miren lo que dice el Señor, dice, el que cree en mí como dice la escritura. O sea que yo debo creer en Él como la escritura me enseña que debo creer en Él. De su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Entonces ahora el camino es Jesús, nuestro camino. El otro camino, el camino del mar. El árbol el árbol que está plantado junto a corrientes de aguas, el Señor Jesucristo. Las aguas que corren, el Espíritu Santo. Los pámpanos, nosotros. El fruto del Espíritu Santo. ¿Sí ven? Más fácil, no la pudo dejar. ¿Y quiénes nos le hemos complicado? Solo 6 personas. Tú, yo, nosotros, vosotros y ellos. Solo esos 6 nos la hemos complicado. Porque nos hemos puesto a mirar esto literalmente. Yo, el varón que no me siento en silla de escarnecedores y no sé qué y tal, y soy como árbol plantado. Y lo repetíamos en primera persona y tal la cosa, ¿sí o no? Y lo rezábamos y lo repetíamos. Y estábamos fuera de todo, fuera de toda verdad. Además, quitándole la gloria al Señor. Porque el verdadero varón es Jesús. El camino es Jesús. Él es el todo de nosotros y el todo para nosotros y el todo en nosotros. Él es nuestro todo. Entonces, si ahora el fruto, ¿cierto?, del Espíritu Santo
se da porque nosotros permanecemos en Él. ¿Pero qué es permanecer? ¿Es venir cada 8 días a la iglesia? No. Es ser como. Es permanecer. Es permanecer. Es estar en Él. Es presentarme ante Él cada día. Si voy en el Transmilenio, si voy en mi carro, si estoy en la cocina, si estoy cocinando, lavando, si estoy trabajando, sabiendo, apercibido de su presencia, sabiendo que sus ojos están sobre mí siempre, que su amor, que su compañía, que su ayuda, que su guía, que todo lo que yo necesito está permanentemente para mí. No solamente pensando en un Dios grandísimo sentado allá en un trono donde que si yo me equivoco me fulmina. Usted ya, nada que quite de aquí. No, un Dios de amor, un Dios que es amor, un Dios que me mira con misericordia, un Dios que derramó gracia a través de su Hijo en la cruz para salvación, un Dios que nos justificó, un Dios que mandó al camino verdadero para guiarnos, para llevarnos en Él. Un Padre amoroso y justo que nos justificó, que no nos dio el castigo que merecíamos, sino que lo puso sobre su Hijo para que nosotros pudiéramos tener hoy una vida de plenitud en Jesús, una vida de paz, de gozo, reposados en Él, dando fruto, sin tener que solamente hacer nada, sino permanecer ahí. Someteos bajo la poderosa mano de Dios, y en su tiempo Él se exaltará. Someteos bajo la mano de Dios. Sometidos ahí, tranquilos en Él, confiados en Él, esperando en Él, seguros en Él, obedientes a Él, oyendo su voz y haciendo lo que Él nos diga, ¿cierto? Entonces, ahora el pámpano simplemente es esa ramita, esa hojita en la que se sostienen los frutos. Dice en el 1:4, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo es la cascarita que cubre los frutos. ¿Sí? Yo hace un tiempo yo me imaginaba que el tamo era, ¿se acuerdan las películas de vaqueros? ¿Quiénes vieron Bonanza? ¿Cierto? Y se acuerdan de esas cosas como enredadas que corrían por el pueblo así cuando hacía viento, como eso así enrollado ahí como una maraña de cosas. Y yo me imaginaba que como que eso era el tamo que arrebataba el viento. Una bolita de estambre. Sí, como una bolita de estambre, eso, así toda enrollada. Pues no, imagínense que el tamo es la capa dura que no se puede comer de los frutos, como las nueces. ¿Se acuerdan que las nueces vienen entre una cáscara dura? El arroz trae una cascarilla, cositas así. Ese es el tamo. El tamo que arrebata el viento. Cuando toda esa cascarilla trae, cuando segan el trigo, ¿cierto? Sacan el trigo, todo el granito lo sacan para hacer la harina para el pan. Pero queda la cascarilla, que ya no sirve para nada. Y esa cascarilla, cuando el viento sopla, esa cascarita se levanta y se la lleva todo el viento. ¿Sí ven? Nosotros, ¿qué dijo? Que vamos a dar fruto. O sea, ese trigo, ese pan, esa harina, eso que sirve para hacer pan, que sirve para... ¿Se acuerdan que estamos en la panadería Filadelfia? El Señor ha dicho que nos está amasando a todos acá, ¿cierto? Sí, entonces estamos en la panadería Filadelfia, ¿cierto? Entonces el Señor está amasando nuestras vidas porque nos está moldeando, porque quiere hacernos a su imagen y semejanza, hacernos como Jesús, ¿cierto? Pero hay otros, los del otro camino, que son el tamo que arrebata el viento, la cascarilla que sacó el trigo y que no sirve sino para ser hollada y quemada. Después de que hacen toda la siega y todo eso, ustedes se dan cuenta, ustedes pasan y todo lo han quemado, eso le prenden fuego después y queman todo ese campo, solo queman y luego lo vuelven y le ponen a los bueyes el yugo para que agarren otra vez, recojan todo ese tamo, toda esa cosa seca, quemada, la botan y vuelven a templar el terreno y lo vuelven a preparar para volver a sembrar nuevas semillas para una nueva cosecha. ¿Sí?
Entonces dice que no así los malos, que son como tamo que arrebata el viento, ¿cierto? La palabra propiamente significa heno seco. Dice Juan 15:6, el que en mí no permanece. ¿El que qué? ¿Quién estaba hablando? El Señor Jesucristo estaba hablando. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Así como nosotros no somos un ente individual, sino que somos el cuerpo de Cristo, entre todos los que hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, ahora formamos un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, el nuevo hombre creado según Dios. Somos el nuevo hombre, la iglesia, el cuerpo de Cristo, somos el nuevo hombre. Así también hay un viejo hombre al que pertenecíamos antes, cuando no éramos de Cristo. El viejo hombre es el que está conformado por la cabeza de Satanás. Ese es el viejo hombre. Ahora nosotros somos el nuevo hombre. El pecador tampoco es un ente individual, pertenece también a un árbol, el viejo hombre. Él es miembro de ese viejo hombre y su destino es con Satanás para perecer eternamente. ¿Sí? Dice Hebreos que cuando conocemos la verdad y no la aceptamos, quedamos expuestos al lago de fuego y azufre que arde. Porque hay un solo pecado de condenación para el mundo, y es el no aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Ese es el pecado que condena, porque los demás pecados fueron condenados por Cristo en la cruz del Calvario, perdonados allí, lavados por su sangre. ¿Sí? Entonces, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces debe haber tres cosas: andar, estar y sentarse, ¿cierto? El varón del Salmo 1, ahora sí vamos a mirar el varón del Salmo 1. ¿Cómo es? Dice, es un cristiano quien la Escritura le enseña con quién debe andar, de dónde no debe estar y cuál es su posición. Pero igualmente le enseña dónde sí debe andar, dónde sí debe estar y cuál es su posición. Dice que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Entonces nuestra posición ahora es en Cristo. Esa tiene que ser nuestra posición permanente. Nosotros debemos permanecer en Él. Él es el camino que el Señor nos dio. Él es el agua viva, el espíritu de vida que corre de nuestro interior. En Él es que debemos ahora permanecer, en Él es que debemos ahora estar. Nosotros debemos recordar que ya estamos en Cristo y que no podemos andar en otro camino. Ahora debemos andar en el Espíritu Santo. Debemos dejar que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Somos de Cristo, andamos en Cristo, y cierto, y ahora somos nuevas criaturas. Formamos parte de un nuevo hombre, que es el hombre creado según Dios, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, es doblemente feliz el cristiano, ¿cierto? Bienaventurado quiere decir doblemente feliz. Doblemente feliz es el cristiano en el que no hay condenación, porque ahora anda en el Espíritu y tiene a Cristo en su vida. Doblemente feliz. Está en Cristo y tiene el Espíritu Santo en sí. Si usted no puede ser doblemente feliz con eso, es porque algo en usted está fallando. Algo no está bien. O se está preocupando por otras cosas y no permanecer en Él y dejarse guiar por el Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo y dejando que el Espíritu Santo, ¿cierto?, dé su fruto. Sino que en el Evangelio está su delicia. ¿Sí ve? Es que la ley, recordemos que la ley de la que está hablando acá era la ley del Antiguo Testamento.
Pero en el Nuevo Testamento nuestra ley es el Señor Jesucristo, porque el único que pudo cumplir toda la ley y los profetas fue el Señor Jesucristo, ¿cierto? Amén. Eso. Entonces ahora Cristo cumplió la ley para que yo pueda estar en la gracia. Y ahora es el Evangelio el que vive en mí. Ahora mi ley es Cristo. En Él se cumplió. En mí ahora está cumplida la ley porque se cumplió a través del Señor Jesucristo. Ahora mi ley es que el Evangelio, el Señor Jesucristo, su muerte, su sepultura, su resurrección. Ahora eso es lo que realmente vivo yo. En eso es en lo que ahora tú y yo meditamos. Ahora meditamos en su ley, que es Jesús y que está cumplida para nosotros. Ahora meditamos en su muerte y decimos que juntamente con Cristo estoy crucificado. Y meditamos en su muerte y juntamente con Él he sido sepultado. Y meditamos en su resurrección porque con Cristo hemos sido resucitados. Y meditamos en su ascensión porque sentados estamos con Cristo en lugares celestiales. Si ve cómo se quita la carga de yo, el varón, que tengo que andar y no tengo que andar en consejo de manos ni en silla de escarnecedores, me tengo que sentar y ahora si hago todo eso, ahora voy a ser un árbol plantado y yo soy prosperado y entonces uno se le encuentra, quiero hermano, pues, mírame, hermano, prosperado y en victoria. Si viera cómo Dios me ha bendecido, se viera la casa que me regaló y el otro hermano que cree esto y no tiene un peso en el bolsillo y dice, ¿y entonces qué está pasando conmigo? Porque yo ando pelado. Y ponemos sobre ellos cargas que ni siquiera nosotros podríamos llevar. ¿Y cuántas veces estudiando este salmo nos pusieron cargas que ni siquiera ellos podrían llevar? Nos montaron a nosotros su carga acá, sobre nuestros lomos, y entonces andamos cargados y cansados. ¿Y qué dijo el Señor? Venid a mí, los que estéis cansados y cargados, y yo los haré descansar. Y yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Entonces, ahora sí, vamos a dar el fruto porque somos los pámpanos que permanecemos en el árbol que está plantado junto a las corrientes de agua. Y entonces ahora sí, de nuestro interior van a correr ríos de agua viva. Y yo quisiera seguirles enseñando bastante, pero ya son las 12 del día. Pero lo que yo sí quiero esta mañana es que ahora usted, cuando lea esto, pueda decir, soy bienaventurado, porque ahora yo estoy plantado, ahora yo sí me sostengo en mi árbol que es Jesús, y yo soy el pámpano que lleva mucho fruto porque Él ya me limpió por la palabra, y ahora soy un buen pámpano a través del cual corren ríos de agua viva, porque el Evangelio está en mí, y ahora yo con Cristo estoy crucificado y juntamente con Él sepultado y con Él he resucitado, y ahora estoy sentado juntamente con Él en los lugares celestiales. Y ahora vivo en el Evangelio y vivo en Cristo. Y ahora soy doblemente bendecido porque Jesús y su Espíritu están en mi vida. Y ahora mi vida está guiada por el Espíritu Santo del Señor. Y porque ya no voy a ser como un tamo que arrebata el viento, y porque ya no seré echado al lago de fuego, y porque ya no seré nada de eso, porque escogí el camino que es Jesús y el camino que me lleva al Padre. Porque ahora sé que el verdadero camino es Cristo. Y estoy seguro que si cierro mis ojos a este mundo, iré a su presencia. Yo no sé si aquí todos están seguros de que al cerrar sus ojos, y si decidiera Dios hoy llamarles a su presencia, estarían con Él. Pero si usted no está seguro, o si usted nunca ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, y si usted anda en el camino del enemigo y usted está haciendo como una
cascarilla de esas que un día será arrojado por el viento como tamo y quemado y echado al fuego. Y hoy es la oportunidad que usted tiene para cambiar esa historia. Porque es una decisión personal. Dios nos dio libre albedrío. Él solo nos presenta la verdad. Nos la presenta. Pero de nosotros depende si aceptamos esa verdad o la desechamos.